Dice así la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La envidia y el resentimiento. La envidia, tanto la envidia como el resentimiento, constituyen dos de las luchas más comunes y a la vez menos discutidas en la vida cristiana. Aunque raramente se confiesa en público, estos sentimientos han destruido relaciones, han dividido comunidades de fe y obstaculizado el crecimiento espiritual de incontables creyentes a lo largo de la historia de la iglesia. La envidia, podemos decir que la envidia es ese dolor ante el bien ajeno combinado con el deseo de poseerlo o que el otro lo pierda. No solamente es desear lo que la otra persona tiene, sino que también está el deseo de que la otra persona pierda ese bien. Y cuando hablamos del resentimiento, hablamos de esa amargura persistente cuando creemos que otros reciben lo que nosotros merecemos. Esa amargura persistente cuando creemos que otros reciben lo que nosotros merecemos. Pero la envidia y el resentimiento no son simplemente fallas de carácter, porque la Escritura los identifica como fuerzas espirituales destructivas, es decir, no son cosas sutiles o cosas por ahí de que son errores que yo tengo o son falencias que hay en mí solamente, sino que la Biblia los identifica como fuerzas espirituales destructivas. Y Pablo en Gálatas 5 coloca la envidia categóricamente entre las obras de la carne. Es decir, la envidia y el resentimiento son obras de la carne. Surgen de nuestra naturaleza carnal y está junto a pecados como la idolatría y las disensiones. Porque, pues, si miramos la envidia surge de la idolatría, tanto porque las cosas materiales se conviertan en un ídolo para nosotros o porque nosotros hagamos un ídolo de nosotros mismos. Y de ahí surgen las envidias. Y las divisiones también, porque donde hay envidia, también hay división. Entonces, eso es algo que está de la mano y Pablo coloca todos estos pecados en un grupo categórico. Está junto a pecados como la idolatría y las disensiones, y Santiago advierte claramente que donde hay envidia, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, lo que hace particularmente peligroso a estos pecados es que son de naturaleza sutil. Es decir, que estos no se manifiestan públicamente porque pues aquí nadie está, o vemos a toda hora a una persona diciendo, mira, yo tengo envidia de ti. No, mi hermano, lo que pasa es que yo estoy resentido contigo. No, nosotros cargamos con la envidia, cargamos con el resentimiento y no lo decimos a nadie.
lo tenemos guardado, porque, o sea, ¿cómo voy a decir yo que estoy envidiando a mi hermano? Voy a estar yo envidiando aquí al hermano Ronald, ¿no? ¿Y por qué envidia al hermano Ronald? No, por las camisas que él trae, que son más bonitas que las mías, ¿qué tal? Y yo pues, y esa envidia va generando en mí algo ahí dentro. Pero son cosas sutiles que nosotros vamos llevando y si no lidiamos bien con ellas, con el Evangelio, eso nos puede llevar a nosotros a resultados desastrosos en nuestra vida espiritual. Porque a diferencia de otras transgresiones que son más evidentes, los robos, las borracheras, estos son más sutiles y van trabajando muy sutilmente en nuestra vida espiritual. La envidia y el resentimiento pueden persistir durante años sin ser reconocidos. Y a menudo los camuflamos como preocupación por la justicia o un deseo de excelencia. Es decir, tenemos envidia, tenemos resentimiento, pero ese pecado en nosotros lo camuflamos con actitudes piadosas. No, lo que pasa es que yo soy un amante de la justicia, a mí me gusta lo justo. Y por eso yo tengo esta ira, por eso yo tengo esta rabia, porque Dios es justo y yo amo la justicia. Y camuflamos esas obras pecaminosas en nosotros con cierto sentido de piedad. O un deseo de excelencia, o que las cosas hay que hacerlas con excelencia. Y eso solamente distorsiona nuestra percepción hasta que comenzamos a ver los logros y bendiciones de otros, no como motivos de celebración, sino como comentarios negativos sobre nuestro propio valor o posición. Y en esta lección examinaremos la naturaleza de la envidia y el resentimiento desde una perspectiva bíblica. Y exploraremos sus raíces en una comprensión defectuosa de Dios y de nosotros mismos. Analizaremos también sus consecuencias en nuestra vida espiritual y relacional, y más importante, también descubriremos cómo el Evangelio ofrece no solo perdón por estos pecados, sino el poder transformador para reemplazarlos con contentamiento genuino y alegría en el bien de otro. Y vamos a desarrollar esta clase. Vamos a ver la naturaleza de la envidia y el resentimiento. La naturaleza de la envidia y el resentimiento. Gálatas 5, 19 al 21, Pablo enumera las obras de la carne que caracterizan la vida no renovada por el Espíritu. Entre ellas encontramos envidias, situadas significativamente junto a celos, y seguida por disensiones y contiendas. Y esta agrupación, como lo estábamos mencionando al inicio, no es accidental. Es decir, no están ahí al azar todas estas cosas, sino que revela la naturaleza interconectada de estos pecados y su progresión destructiva en las relaciones humanas. Donde hay envidia, hay celos. Donde hay celos, hay divisiones. Donde hay divisiones, hay contiendas. Y vemos cómo la envidia va añadiendo más pecado y va todo creciendo como una bola de nieve. Y el término griego para envidia es la palabra tonos, que conlleva un sentido más oscuro que nuestro uso contemporáneo. O sea que no se trata simplemente de querer lo que otro tiene, sino de experimentar dolor por el bien ajeno y desear hasta su privación. Los antiguos griegos la consideraban uno de los sentimientos más destructivos. Y la tradición judía la identificaba como la causa de la caída. O sea, usted puede ver eso. La envidia como causa de la caída. Bueno, vemos envidia en Satanás y imagínate que también Eva pudo sentir envidia de, bueno, voy a ser como Dios, ¿no?
Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. O sea, es decir, que cuando hay envidia en nosotros, eso nos va comiendo poco a poco y va consumiendo nuestro corazón, nuestra vida espiritual. Porque cuando tenemos un corazón apacible, eso trae vida a nosotros. Eso produce crecimiento espiritual en nuestra vida. Pero cuando cargamos con la envidia y el resentimiento, eso poco a poco nos va consumiendo. Porque el pecado mata. Y eso va a ir matando poco a poco nuestra vida espiritual. Y el resentimiento, aunque no aparece explícitamente en este pasaje, está estrechamente vinculado con la envidia. Y frecuentemente surge de ella. La palabra misma proviene del latín resintere, que significa sentir nuevamente, o una experimentación continua de la injusticia percibida o de la herida. Hay algo que duele y que siempre recordamos ese dolor. Ese dolor nuevamente, o sea, se vuelve a sentir en nosotros. O sea, lo volvemos a sentir. Volvemos a sentir dolor o una herida, aunque podemos aclarar que no solamente el resentimiento puede venir de la envidia, porque puede ser también de algo que alguien nos haya hecho a nosotros, defraudaron tu confianza o alguna, y puede haber resentimiento por ese daño que te hicieron, pero aquí estamos hablando del resentimiento también surgido por la envidia, que está estrechamente relacionado con la envidia. Porque el resentimiento es la envidia que ha madurado y echado raíces. Si tienes envidia, eso va a echar raíces y va a crecer un resentimiento, transformándose en una amargura persistente hacia quienes percibimos como injustamente favorecidos. B, vamos a ver las raíces teológicas de la envidia y el resentimiento. Santiago proporciona una perspectiva penetrante de las causas subyacentes de la envidia y el resentimiento. Él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Y este pasaje identifica varias raíces teológicas fundamentales. Número 1, deseos desordenados. Santiago señala que las pasiones o los deseos que combaten en nuestros miembros son la fuente primaria del conflicto. O sea, la envidia surge cuando elevamos ciertos deseos de reconocimiento, posesiones, relaciones o éxito a una posición de importancia suprema en nuestra vida. O sea que nosotros deseamos reconocimiento, pero ese reconocimiento nosotros no lo tenemos, sino que lo tiene otro. Y pueden surgir la envidia o posesiones, porque una persona tiene algo que nosotros aún no hemos podido tener y que queremos tener. O de éxito, cuando alguna persona está triunfando en algo, tiene éxito en algo, y nosotros aún no lo hemos logrado. Entonces surge también estos deseos pecaminosos. Porque estos deseos se convierten en demandas y cuando no se satisfacen, producen el resentimiento. Número 2, una visión distorsionada de Dios. Santiago indica que muchos no piden o piden mal, revelando una comprensión defectuosa de Dios como Padre. La envidia florece cuando percibimos a Dios como mezquino o injusto en su distribución de dones y bendición. Como si el favor mostrado a otro disminuyera necesariamente el disponible para nosotros. Nosotros debemos reconocer la providencia de Dios y la soberanía de Dios. Si alguien tiene algo que nosotros
no tenemos, debemos tener presente que a Dios nada se le sale de las manos. Y si aquella persona lo tiene es porque Dios se lo permitió y Dios se lo concedió. Y Dios no se equivocó en dárselo a aquella persona y a ti no. No, es que yo sí lo merecía, yo sí merecía estar en ese lugar. Pero es aquella persona lo que lo tiene. Entonces, nos muestra que la envidia y el resentimiento nacen de una visión distorsionada de Dios. Ignoramos la providencia de Dios, ignoramos su soberanía. Y este es el error de los trabajadores en la parábola de Jesús, que se resintieron ante la generosidad del dueño hacia los que trabajaron menos horas. Recuerdan que el uno los llamó, mira, me van a trabajar de esta hora a tal hora y yo les voy a pagar tanto. Pero el Señor se encontró unos a última hora, se lo encontró ya a las 4 de la tarde, van a trabajar desde las 4 hasta las 5. Y cuando todos estaban en fila para recibir su pago, a los que llegaron a las 4, les dio su paga bien remunerada. Y los que estaban acá, que estaban desde las 8 de la mañana, a nosotros nos van a dar más. Pero cuando Él les da lo mismo, se enojan. Entonces ellos dicen, ajá, ¿cómo nos vas a dar lo mismo? Nosotros estamos más temprano, hemos trabajado más que ellos. Y el Señor les dice, bueno, y ustedes se van a enojar porque yo sea generoso. Se van a enojar por eso. Oye, es que yo no puedo hacer con lo que yo tengo lo que quiera. Esto es mío. Y si yo le quiero dar, se lo puedo dar. Entonces, nos muestra que la envidia y el resentimiento nos conduce a actuar de la misma manera que los trabajadores de la parábola. O sea, nos indignamos porque otras personas están recibiendo cosas que creemos que nosotros merecemos o que nosotros merecemos más que ellas. Entonces, eso nos ayuda a ver que la envidia también es una visión distorsionada de Dios. 3, identidad mal formada. Vamos a ver aquí, identidad mal formada. Subyacente a la envidia está una identidad construida sobre comparaciones con otros en lugar de sobre nuestra relación con Dios. Es decir, Pablo advierte, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. 2 Corintios 10:12. Es decir, la envidia revela que estamos buscando valor y significado en fuentes distintas a nuestra identidad en Cristo. Es decir, nuestra identidad nosotros la estamos comparando con los de los demás, con las demás personas, con lo que otra persona tiene y no nos estamos identificando con Cristo. Nuestra identidad debe estar en el Señor. Yo soy lo que soy gracias al Señor. Y valgo por lo que yo valgo, siendo en la familia de Dios, porque Dios lo considera así. Dios me considera valioso en el sentido de que su Hijo Jesucristo derramó su sangre por mí. No porque yo tenga valor, sino por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y yo debo aprender a valorar eso y a ser agradecido con Dios. Eso es lo que soy. Debo estar agradecido y no estar comparándome con los demás. 4, incredulidad en la providencia. El resentimiento frecuentemente refleja una falta de confianza en la soberanía y bondad de Dios, como José declara a sus hermanos que lo vendieron por envidia. Dice Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Se acuerdan del pasaje? Que a él lo vendieron por envidia a los hermanos. Estaban resentidos. Su padre, como que era el preferido, le dio la túnica de colores. Ay, este es el hermano preferido, el hijo preferido de nuestro padre. Y lo vendieron. Pero una de las cosas interesantes del pasaje es que todo esto pasó
para Dios guardar a los mismos que tuvieron envidia. Porque en el momento que había hambre, en que estaban a punto de morir, por la hambruna que había, quienes tenían hambre era la familia de Jacob, eran sus hermanos. José no. José tenía bastante comida en Egipto. O sea que todo lo que le pasó a José, que fue el afectado, no fue solo como para una bendición para él o pensando en él. Es más, los que transgredieron, los que envidiaron, ahí fue donde Dios obró esa bendición de protección. Bueno, y eso nos puede ayudar a nosotros, porque, bueno, de pronto usted tiene envidia o tiene resentimiento. Pero usted puede decir, no, yo no tengo envidia ni resentimiento, pero yo sí conozco gente que me tiene envidia y me tiene resentimiento. Entonces, si usted de eso, usted puede tomar este pasaje y meditarlo. Y ver que Dios puede estar haciendo algo especial también en esas personas. Porque muchas de las cosas que las personas pueden estar viviendo, tus hermanos que tienes a tu lado, que pueden estar sufriendo de ese pecado, puede ser que Dios esté mostrándole, floreciéndole ese pecado que lo tenía ahí escondido y Dios quiere estar purificándolo. Y uno no debe estar respondiendo de la misma manera. Es que la persona me tiene envidia, que la persona me tiene resentimiento, entonces yo también voy a cargar con resentimiento contra esa persona. O sea, Dios puede estar haciendo algo. O responder como Dios, o sea, la providencia de Dios, Dios lo permitió. Hermano, estamos en una iglesia llena de hombres pecadores. Somos pecadores, todos tenemos defectos. Si usted se pone a buscarme defectos a mí, los va a encontrar. Y si yo me pongo a buscarle defectos a usted, se los voy a encontrar. Pero y si yo me enfoco en sus defectos, voy a estar enojado con la mayoría de la iglesia, porque les voy a encontrar defectos. Y si usted se pone a buscar defectos a mí, me los va a encontrar. Porque yo soy una persona que está en construcción, que está siendo edificado por Cristo. Hay muchas cosas en mí que necesitan ser eliminadas y todavía necesita que Cristo se siga formando en mí. Cristo tiene que seguir formándose en mí. Jeffer tiene que desaparecer y tiene que mostrarse Cristo cada día más en mi vida. Y que algún día nosotros podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, a Cristo vive en mí. C, las manifestaciones y consecuencias de la envidia. Pablo ofrece una descripción iluminadora del amor de 1 Corintios 13 y significativamente incluye que el amor no tiene envidia. Por contraste, podemos discernir cómo la envidia se manifiesta y qué consecuencias produce. Número 1, alegría en la caída de otros. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. 1 Corintios 13:6. La envidia encuentra satisfacción secreta en las fallas o caídas de aquellos a quienes envidiamos o placer derivado de la desgracia ajena. Cuando nos gozamos de la desgracia de otro o cuando no nos gozamos del éxito de otro. Entonces, aquí se manifiesta que no hay amor, porque el amor no tiene envidia. Número 2, menosprecio y crítica. La envidia frecuentemente se expresa a través de la búsqueda incesante de fallas a aquellos a quienes envidiamos. A toda hora estamos buscando un defecto. Se lo decía ahorita, usted se pone a buscarme defectos, me los va a encontrar. Pero la envidia frecuentemente se expresa a través de la búsqueda incesante de fallas a aquellos a quienes envidiamos. Como señala Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Nadie. La persona envidiosa desarrolla una agudeza notable para detectar defectos en aquellos cuyas bendiciones o logros provocan su resentimiento. Cuando uno le tiene envidia a alguien, uno siempre le va a encontrar la caída.
siempre se la va a encontrar. No hay nadie que se pueda estar ahí de pie delante de esa persona. 3, aislamiento relacional. Pablo nota que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, mientras que la envidia hace lo contrario. La envidia erosiona las relaciones, divide, creando distanciamiento de aquellos que percibimos como más favorecidos o exitosos. O sea, este aislamiento impetuoso solo intensifica el ciclo de comparación y resentimiento. Donde hay envidia, hay celo, donde hay celos, hay divisiones. Se provocan divisiones, hay aislamiento. No es que los aislamos, no, la persona misma se aísla porque está sintiendo algo, envidia o resentimiento. Está resentido por algo que le hicieron, algo que le provocaron. Y la persona empieza a aislarse. O es que a mí no me tienen en cuenta, o es que esto, es que lo uno, es que lo otro, y la persona solita se va apartando. Eso provoca la envidia y el resentimiento. Aislamiento. 4, parálisis espiritual. Quizás la consecuencia más grave de la envidia es que detiene nuestro crecimiento espiritual. Como Pedro exhorta, 1 de Pedro 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y la implicación es clara. La envidia obstaculiza nuestro deseo por las cosas de Dios y por lo tanto impide nuestro crecimiento espiritual. Cuando usted logra identificar la envidia y el resentimiento en su vida y sabe que ese pecado está ahí, eso poco a poco lo va a ir desgastando y usted va a ir alejándose poquito a poquito de las cosas del Señor. Se va a desanimar, no va a querer relacionarse con nadie, no va a querer tener comunión con nadie, congregarse le va a dar mucha pereza. Entonces viene todo ese aislamiento y eso viene de ahí, porque estamos cargando con cosas pecaminosas en nosotros. En vez de avivarnos, al contrario, estamos entrando en una decadencia espiritual. Y por eso surgen todas esas cosas, por esas áreas pecaminosas que están en nuestra vida y no lidiamos con ellas, no crecemos espiritualmente. Por eso hay que hacerse un autoexamen y mirar qué está pasando conmigo, porque yo no estoy respondiendo de buena manera en estos asuntos. Vamos a ver el antídoto evangélico a la envidia y el resentimiento. Después de enumerar las obras de la carne, Pablo presenta el contraste divino. Gálatas 5, 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades representan el antídoto divino a la envidia y el resentimiento. Pablo concluye esta sesión con una exhortación particularmente relevante. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es decir, si somos vanagloriosos, van a surgir estas envidias. Vamos a estar irritándonos unos a otros y vamos a estar envidiándonos unos a otros. O sea, el fruto del Espíritu no va a estar, no se va a hacer manifiesto. Si se hacen manifiestas las obras de la carne, no vamos a dar el fruto. Tenemos que ejercitarnos en el fruto del Espíritu. Poner en práctica, ser intencionales en esto, en el amor, en ser agradecidos, en tener paz en medio de la tribulación, ser pacientes con los hermanos. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el Evangelio aborda las raíces de la envidia y el resentimiento de varias maneras. Y aquí veremos, número 1, redefine nuestro valor. En Cristo recibimos una justicia perfecta que no se basa en el resentimiento ni en la comparación con otros. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta realidad socava la base fundamental de la envidia al separar nuestro valor de nuestros logros o posesiones. Número 2, reconfigura nuestros deseos. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, a través del Espíritu, Dios comienza a transformar lo que queremos, alineando progresivamente nuestros deseos con los suyos. Dios es el que coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Creo que Dios no quiere que nosotros seamos envidiosos. Creo que Dios no desea que nosotros estemos resentidos. Dios quiere que nosotros pongamos en práctica la gratitud, el gozo, el perdón en medio de toda esta situación. A medida que nuestros afectos son renovados, comenzamos a desear el avance del reino de Dios por encima de nuestro reconocimiento o ventaja personal. Hay que dejar que Dios trabaje en nosotros. Número 3, reorienta nuestra identidad. En lugar de definirnos por comparación con otros, el Evangelio nos otorga una identidad segura como hijos adoptados de Dios. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Número 4, restablece la comunidad. El Evangelio crea una comunidad donde nos regocijamos genuinamente con aquellos que se regocijan y lloramos con los que lloran. Romanos 12:15. Pablo usa la metáfora del cuerpo, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En el cuerpo de Cristo, el éxito de uno es el éxito de todos. No debe haber esa amargura, ese resentimiento cuando otro tiene éxito. Y la lucha contra la envidia requiere tanto una aprehensión creciente de las verdades del Evangelio como una dependencia constante del poder del Espíritu para aplicar estas verdades a nuestras emociones y deseos más profundos. Filipenses capítulo 4, verso 11, ilustra este proceso de transformación. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre. Así, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contentamiento de Pablo describe no es una resignación estoica, sino una satisfacción activa en Cristo. Es decir, él no es, y que bueno, es que las cosas pasaron y tuvieron que ser así, ¿qué hay que hacer, mi hermano? Hay que aceptar la situación, no hay que amargarnos por eso, no es una resignación estoica, sino que es una satisfacción activa en Cristo, que neutraliza tanto la envidia como el resentimiento. Y vamos a pasar a unas aplicaciones y vamos a ver diagnosticar la envidia y el resentimiento en nuestras vidas. O sea, el primer paso para tratar con la envidia y el resentimiento es reconocerlos. Reconocer que están ahí. Reconocer honestamente que tenemos envidia y que hay resentimiento. Ojo, y no camuflarlo, como decíamos al principio, con actitudes aparentemente piadosas. Esto resulta particularmente desafiante porque, a diferencia de pecados más evidentes, estos suelen ocultarse. Hay justificaciones aparentemente razonables y las vamos ocultando. Justificamos nuestra mala actitud o nuestra actitud pecaminosa. Y necesitamos desarrollar una autoconciencia espiritual, que puede identificar estas actitudes pecaminosas de nuestra vida
Y existen algunas señales reveladoras que podemos enseñar, que podemos aprender ahora, para ayudar a detectar la envidia y el resentimiento. Número 1, incomodidad ante el éxito ajeno. Si tenemos incomodidad por el éxito del otro, porque tuvo un ascenso, o porque tuvo un mejor empleo, o porque él está sirviendo en esta área y yo no, o porque él logró comprar esto y yo no. Entonces, cuando hay incomodidades ante el éxito del otro y empezamos a ya experimentar ese malestar, ya eso es un indicio de que hay envidia en nosotros. Y que pronto no lo sabíamos o lo estábamos ignorando. Porque, ¿cómo yo no puedo celebrar el éxito de mi hermano? Como decía Pablo, si un hermano se goza, todos debemos gozarnos también con él. Debemos gozarnos del éxito de nuestro hermano. Mire si usted se está gozando genuinamente del éxito del otro. Qué bueno, mi hermano, que usted pudo obtener esto, que pudo lograr esto. Me alegro por eso. 2, comparación constante. Cuando siempre nos estamos comparando. La envidia fomenta un hábito mental de comparación perpetua. Si nos descubrimos evaluando regularmente nuestras posesiones, logros, apariencias o circunstancias contra las del otro, probablemente estamos cultivando un terreno fértil para la envidia. Número 3, minimización de bendiciones ajenas. Cuando intentamos desacreditar o reducir la importancia de los logros o bendiciones de otros, como que decir, es que no es para tanto, es que tuvo suerte, pues, o sea, yo no le veo la gracia, porque tanto alboroto. O sea, entonces podemos estar manifestando envidia. Entonces, minimización de bendiciones ajenas. 4, pensamiento contrafáctico persistente. O sea, el resentimiento frecuentemente se expresa a través de patrones de pensamientos que repiten. Es decir, cuando hacemos esa comparación como debería haber sido yo, o yo merecía eso más que él. Cuando empezamos a hacer esas comparaciones, que yo lo hubiese hecho mejor, que si yo estuviese ahí, eso estuviese caminando, vea, derechito. Porque estamos haciendo esas comparaciones. Eso es un indicio de que hay resentimiento en nuestro corazón. La crítica habitual, cuando no paramos de criticar, todas las cosas las criticamos. No sé si usted conoce a alguien así. Usted habla y si hay algo que siempre encuentra el punto negro para hablar. La tendencia a enfocarse desproporcionadamente en los defectos de personas que han recibido lo que deseamos suele ser un mecanismo de defensa contra la envidia. Mira, hay personas que tú les regalas 50,000 pesos o 100,000 pesos, la sonrisa se le pone de aquí a acá. Te dio plata, mañana salgo a comprar, yo lo estaba necesitando, qué bendición, bendición de Dios. Pero cuando esa persona ve a otro que tiene mucha más plata y está gastando mucho más, se está dando unos gustos, seguida como que, ay, qué tanta austeridad, o sea, qué tanta, o sea, eso es vanidad, deberían leerse Eclesiastés. Él dice que todo es vanidad, el dinero es vanidad, uno no puede estar poniendo la mirada en la riqueza. O sea, que otra persona tenga plata es sufrimiento para ellos. Pero cuando ellos tienen plata, la sonrisa de aquí para acá. O sea, que lo que es felicidad para ellos no puede ser felicidad para otros. Eso es una manifestación de envidia. O sea, estoy envidiando que otro tiene más plata que yo. Entonces, yo no, como le decíamos ahorita,
disfrazamos la envidia y el resentimiento con cosas piadosas, metemos hasta la Biblia. Eso es vanidad, tanto dinero, eso es ser muy ostentoso. Porque otro se está dando unos gustos que uno no se puede dar. Y estamos en la crítica habitual, criticando todo. Entonces, para ayudarnos como creyentes en esto, ustedes saben, podemos practicar lo que los puritanos llamaban el deber de la autoobservación, combinado con la oración del salmista. Salmo 139, 23 al 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué bueno que uno pueda hacer esa oración. No llegar delante de Dios creyéndose uno perfecto, sino pidiéndole a Dios que examine el corazón de uno. ¿Qué es lo que hay en mí? Y mira lo que dice: pruébame. Eso hasta puede dar hasta miedo orarlo, porque ¿quién quiere estar metido en una prueba? Pues yo personalmente yo no quiero estar metido en una prueba, porque las pruebas son duras, son complicadas, sufrimos, no queremos estar ahí. El salmista está pidiendo eso: pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad, porque para que Dios saque esas cosas de nosotros tiene que pasarnos por pruebas. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en el desierto: te probé en el desierto para sacar lo que había en tu corazón. Y no es para que Dios lo viera, es que yo quería verlo, ¿no? Porque Dios conoce todas las cosas. Eso Dios lo saca es para que nosotros lo veamos. Yo soy así, yo era así. O sea, yo tenía eso. Entonces, pedirle a Dios que examine nuestro corazón. B, cultivar prácticas que contrarresten la envidia y el resentimiento. La transformación de nuestros corazones es obra del Espíritu Santo. Eso lo tenemos claro. La transformación de nuestros corazones es obra del Espíritu Santo, pero existen disciplinas espirituales que podemos practicar para cooperar con su obra en nosotros. Número 1, desarrollar el hábito de la gratitud deliberada. La gratitud es un antídoto poderoso para la envidia y Pablo nos exhorta a dar gracias en todo. Dar gracias en todo. Y esta no es una gratitud general abstracta, sino el reconocimiento específico y cotidiano de los dones de Dios en nuestra vida. Mantener un diario de gratitud o incorporar momentos regulares de agradecimiento específico en nuestras oraciones puede orientar gradualmente nuestra atención a lo que nos falta o a lo que ya tenemos. Darle gracias a Dios por las cosas que tenemos. O sea, no un agradecimiento general. Señor, gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. No. Ser agradecidos específicos por lo que tenemos, por lo que comemos. Señor, no me pude comer un bistec, pero comí queso, comí huevo, un poquito de arroz. No pude comer un buen plato de comida, pero lo que tengo, te doy gracias por eso. Entonces, tener ese hábito de agradecimiento, eso nos ayuda a nosotros a contrarrestar esas áreas pecaminosas. Porque si no cultivamos una vida diaria de agradecimiento, vamos a vivir quejándonos a toda hora. Porque cuando somos desagradecidos, no disfrutamos lo que tenemos al presente. No disfrutamos lo que tenemos por estar pensando en las cosas que no tenemos. Entonces, tener este hábito de agradecimiento nos ayuda a contrarrestar eso. Número 2, practicar la celebración activa. Debemos movernos más allá de la simple tolerancia del bien ajeno hacia la celebración genuina. Romanos 12:15 nos insta a gozarnos con los que se gozan. Y esto podría significar una nota de felicitación a un compañero que recibió un logro, un ascenso, o expresar verbalmente nuestra alegría por la bendición del otro. O sea que empezamos a elogiar
los logros de la otra persona. Incluso cuando esas bendiciones han sido negadas a nosotros. En el trabajo de pronto, yo quería ese puesto y se lo dieron a él. No tener ese resentimiento, ¿no? Sino elogiar a esa persona. Nos ayuda a contrarrestar eso, a guardar nuestro corazón. 3, cultivar contentamiento a través de la meditación en Cristo. El contentamiento cristiano no es resignación estoica, lo decíamos ahorita, sino satisfacción activa en Cristo. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y este aprendizaje ocurre a través de la meditación regular en la suficiencia de Cristo, para todas nuestras necesidades y anhelos más profundos. Es decir, aprender a tener contentamiento. Contentamiento, contentamiento. Dejar de ser desagradecido y tener contentamiento con lo que Dios nos ha permitido tener. Y una de las frases que escuché hace poco en un programa muy conocido y muy famoso entre nosotros, que se llama Un Día a la Vez, decía algo del contentamiento. El secreto del contentamiento no está en tener más, sino en necesitar menos. No en cambiar nuestras circunstancias, sino en permitir que Cristo cambie en nuestros corazones. O sea, el secreto del contentamiento no está en tener más o en desear más, sino en necesitar menos, desear menos. No que cambien las circunstancias, sino que Dios cambie nuestros corazones. 4, servir a aquellos a quienes tendemos a envidiar. Difícil, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a servir? O sea, el servicio práctico hacia alguien a quien envidiamos puede ser profundamente transformador cuando invertimos en el bienestar de otra persona. El corazón empieza a alinearse a sus intereses, no a nuestros intereses egoístas. Y Jesús modeló este principio cuando lavó los pies de los discípulos, incluyendo a Judas, el que lo iba a traicionar. Jesús se ofreció a servirles. Él dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y nos da el ejemplo de nosotros poder colocar nuestra vida en servicio de los demás y una buena práctica ponerlo en aquellos que nos envidian o tienen algo en contra de nosotros. 5, practicar la confesión comunal. Santiago instruye, confesaos vuestras ofensas unos a otros y llorad unos por otros para que seáis sanados. Confesar nuestras ofensas. O sea, confesar nuestra envidia o resentimiento a un hermano o una hermana de confianza, especialmente cuando está dirigida hacia ellos. Es duro, o sea, ustedes acercarse a alguien, hermano, yo le tengo envidia a usted. O sea, no es fácil. No es fácil. No es fácil llegar donde Ronnie y decirle que le envidio la camisa que tiene puesta. Es complicado. Hermano, yo le tengo resentimiento. Es más, o sea, yo no me quiero ni acercar a esa persona. Y eso puede romper el poder de estos sentimientos y abrir la puerta a la sanación. Hay personas que eran enemigas, que tenían resentimiento y llegó un momento donde hablaron, se confesaron sus pecados y ahora son hasta los mejores amigos. Y vemos el poder de Dios manifestado ahí. ¿Cómo Dios puede lograr eso? A través del perdón y la reconciliación. C, crear un contexto eclesiástico que desalienta la envidia. La iglesia como comunidad tiene la responsabilidad de crear un ambiente que dificulte el crecimiento de la envidia y el resentimiento. Por ejemplo, número 1, predicar el evangelio completo. Una predicación que enfatiza tanto la justificación, nuestro estatus seguro ante Dios, basado únicamente en la obra de Cristo, como la santificación, que es nuestra transformación progresiva por el Espíritu,
proporciona el fundamento teológico para vencer la envidia. Cuando estamos expuestos a la predicación profunda del Evangelio, eso nos ayuda mucho a nosotros. Cuando entendemos qué es el Evangelio y nos damos cuenta de lo que nosotros somos, de lo pecaminoso que somos, de cómo nuestra naturaleza carnal siempre está inclinada a lo malo y de que no merecemos nada, porque la salvación que tenemos nosotros no la merecemos, vamos a dejar todos estos sentimientos de envidia, resentimiento, porque cuando tenemos envidia es porque estamos deseando lo que otra persona tiene, como si nosotros lo mereciéramos. Pero el Evangelio nos muestra que nosotros no merecemos nada, que merecemos es el castigo, que merecemos la ira de Dios, pero que Dios mostró su misericordia para con nosotros, nos perdonó, antes de mostrar su ira, manifestó su misericordia. Y hoy estamos en su pueblo, somos parte de su pueblo por su misericordia. Por su misericordia. Eso nos ayuda a nosotros cuando comprendemos que somos igualmente dependientes de la gracia. Dependo de la gracia de Dios. 2, fomentar una cultura de reconocimiento compartido. Es decir, las comunidades cristianas saludables celebran públicamente los dones y contribuciones de todos sus miembros, y no solo los más visibles, como Pablo señala. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y esta celebración amplia ayuda a contrarrestar la percepción de que algunos son valorados más que otros. 3, enseñar una teología robusta de la providencia. Cuando entendemos que todas las cosas surgen por la providencia de Dios, por su sabiduría, por su bondad soberana, y que Dios distribuye diferentes dones a cada quien, que a Dios le va a dar algunos dones que a ti no te va a dar y que a ti te va a dar unos dones que a Él no le va a dar. Entonces esto nos ayuda también a nosotros a contrarrestar esto. Y 4, crear espacio para la vulnerabilidad. Es decir, las comunidades donde se fomenta una apariencia constante de éxito y una realización, eso crea inevitablemente terreno fértil para la envidia. O sea, debemos mostrar nuestra vulnerabilidad. A mí me es más fácil acercarme a una persona que reconoce sus debilidades que una persona que se muestra como recta y perfecta. Porque esa persona que está así como recta, perfecta, o sea, para mí no es muy piadosa. Me daría miedo acercarme a esa persona. ¿Qué estará ocultando? Pero qué bueno que podamos nosotros ver nuestras debilidades, ser honestos con nuestros hermanos. Mira, yo también estoy trabajando esta área, y así en comunidad uno se ayuda, y para eso es la comunión. Para eso es todo lo que nosotros hacemos y compartimos con los demás las mismas vivencias. Hemos experimentado los mismos pecados muchas veces, y todo esto nos ayuda a estar en comunión unos a otros y a contrarrestar todo esto. Y 5, practicar el ministerio de la reconciliación. Y ya con esto terminamos. Cuando el resentimiento ha echado raíces, la iglesia debe comprometerse activamente en el ministerio de la reconciliación, guiando a las partes a través de procesos de arrepentimiento, perdón y restauración de la relación cuando sea posible. Este ministerio requiere tanto verdad como gracia, confrontando el pecado mientras mantiene la dignidad de todas las personas involucradas. Practicar el ministerio de la reconciliación. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias.